Convicciones. Breves miradas a la verdad. La Cristiada Mexicana, de Andrés Ascue. La Segunda Cristiada. Los arreglos devuelven temporalmente los sacerdotes a sus parroquias. El culto se reinstaura, pero en ningún momento se suprimen las leyes anticlericales. Los jefes cristeros han desmovilizado sus tropas, sabedores de que el ejército revolucionario no ha enfundado la espada. Una tensa calma presagia que la revolución no ha sido vencida. Las declaraciones y escritos de cristeros y sacerdotes que exigen la anulación de las leyes anticlericales y la reforma de la Constitución son acalladas desde la propia jerarquía eclesial. En el verano de 1929, los cristeros vuelven a sus casas. Las condiciones de pacificación son en principio relativamente suaves. Solo se les exige entregar las armas en un punto determinado antes de 45 días. Sin embargo, el ejército se apresta a prepararse para otra posible guerra. Miles de hombres son empleados en la construcción de carreteras para poder desplazar rápidamente tropas a las poblaciones rurales. En todos los pueblos se colocan destacamentos compuestos de un capitán y 50 hombres. Mientras que a los cristeros se les exige la paz, el ejército gubernamental se prepara para la guerra. Pronto se inicia la persecución y el asesinato sistemático de los jefes y caudillos cristeros. Algunos oficiales federales avisan a los propios cristeros del riesgo que corren sus vidas si permanecen en sus pueblos. La primera víctima ejecutada por orden de la Secretaría de Guerra es el padre Aristeo Pedrosa, general de brigada de los Altos, el 3 de julio de 1929. Esta muerte es seguida de los asesinatos de los jefes cristeros de Guanajuato, Luciano Serrano, Primitivo Jiménez y José Padrón. En Zacatecas caen asesinados casi todos los caudillos cristeros, entre ellos Pedro Quintanar, héroe de la primera cristiada y uno de los primeros alzados, y Porfirio Mallorquín. En diciembre caen otros héroes de la cristiada, como los generales y coroneles Vicente Cueva, Lorenzo Arreola, José María Gutiérrez y un largo etcétera. La carnicería selectiva prosigue durante varios años. Los asesinos enviados por las autoridades revolucionarias no solo matan a los jefes, sino que también cae asesinada tropa cristera. El 14 de febrero de 1930, en San Martín de Bolaños, mueren asesinados 50 veteranos cristeros. Entre las 1.500 víctimas que causa esta carnicería, 500 corresponden a jefes cristeros, desde el grado de teniente al de general. Normalmente estas graduaciones corresponden a caudillos naturales que fueron emergiendo a lo largo de la cristiada. Los arreglos habían garantizado a los cristeros su incorporación a la vida civil, pero sus enemigos, al verlos desarmados, les amenazan constantemente. Muchos de ellos huyen a los Estados Unidos, al desierto, o se ocultan en las grandes ciudades. Los supervivientes de Jalisco se refugian en San Luis de Potosí, donde los ampara y protege el general Zedillo. La normalización de la vida se hace imposible. ¿Quién puede impedirme que me levanten armas para escapar de ser asesinado en mi propia casa? Por lo menos, que se nos permita defendernos. Con estas palabras contesta el cristero Florencio Estrada al sacerdote que quiere convencerle de su integración en la vida civil. Como él, miles de cristeros habían jurado en 1927 combatir hasta la muerte o hasta la liberación completa de la Iglesia. En 1929
se sintieron traicionados por unos prelados que, en virtud de una falsa obediencia debida, les obligan a permanecer en sus casas esperando a su asesino. Lógicamente, no puede tardar mucho en producirse nuevos levantamientos. En junio de 1931, un motín acompaña a los funerales del párroco de Huastusco, Veracruz, asesinado por anticlericales. En octubre se levanta en masa Tlapacoyán. Hombres, mujeres y niños son perseguidos por el ejército federal a través de la sierra veracruzana. Los antiguos cristeros que han sobrevivido a la persecución tras los arreglos se reorganizan en Durango y en Sierra Gorda. En enero de 1932 empiezan a levantarse partidas en Durango y en Michoacán. En febrero se detecta la presencia de partidos en Jalisco y en marzo en Morelos. En abril, el cristero Andrés Salazar toma Colima con sus hombres. Sin embargo, en mayo el gobierno contraataca y aplasta la insurrección en Zacatecas. Para agosto, los agraristas, antaños enemigos de los cristeros, se suman al incipiente levantamiento. En el verano de 1932, las zonas alzadas son la Sierra Gorda, la Sierra de Guanajuato, la región de León, de San Felipe, de San Pedro Piedra Gorda y Ocampo. El gobierno mexicano no se puede permitir una nueva guerra abierta de grandes dimensiones. Opta, por tanto, por la guerra sucia. La estrategia empleada consiste en desarticular los posibles alzamientos en las zonas que han sido poco cristeras en 1926, como la Sierra de Veracruz, y eliminar a los caudillos cristeros que aún quedan vivos. Así caen asesinados por orden gubernamental Rubén Guízar en Michoacán, los hermanos Sánchez en Zacatecas y grandes organizadores como Juan Carpio Ornelas. En 1933, tan solo un líder cristero, Ramón Aguilar, sigue alzado en los montes. En 1934, los informes del ejército mexicano señalan levantamientos sin importancia en el norte y en el sur de Jalisco y nuevamente en Zacatecas, que volverán a ser salvajemente reprimidos. Contra toda esperanza, el movimiento se mantiene unos meses prácticamente extinguido, y cuando nadie lo prevé, nuevos alzamientos se producen en octubre y noviembre. Durango, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. La segunda cristiada no ha muerto. 1935 será un año crucial. La segunda cristiada ha conseguido levantar en armas 7.500 hombres extendidos en 15 estados. Son pocos, pero luchan contra todos los avatares con una fe inquebrantable. En primer lugar, tienen que luchar, una vez más, contra las crueles desautorizaciones de ciertos prelados. Tienen que luchar contra un ejército que les ha desarmado con engaños. Tienen que luchar contra ciertos movimientos místicos patrióticos como los sinarquistas, promovidos por los ricos hacendados, que confunden a los campesinos y llevan a que muchos potenciales cristeros opten por este movimiento y no por el alzamiento armado. Los constantes pequeños fuegos que se encienden no llegan a prender porque no hay un apoyo de la jerarquía eclesial que, sin embargo, ve con buenos ojos a los sinarquistas. Incluso ciertos prelados intentan convencer a los campesinos que es pecado mortal apoyar a los cristeros. Sin embargo, gracias al nuevo levantamiento cristero, el gobierno empieza a ceder en cuestiones anticlericales. En Sonora, en 1935, los indios mayos consiguen que el gobernador reabra las iglesias y omita las leyes anticlericales. Así, se alcanza la reconciliación en la zona. Ya en 1932, el gobierno anula los decretos perseguidores tras el alzamiento de Aguilar en Michoacán.
Los alzamientos en Oaxaca y en Colima, en 1936, liberan estas zonas de las leyes anticlericales. El cese de la persecución por parte de Cárdenas, nuevo hombre fuerte de México, mucho tiene que ver con ello. En 1937, reabiertas muchas iglesias, los pueblos dejan de apoyar a los cristeros, olvidándose de que han entregado todo para que vuelva Cristo a los agrarios. Solo unos auténticos titanes irreductibles permanecen armados en las montañas luchando por la derogación total de las leyes anticristianas. En el norte de Puebla hay partidas hasta 1938, en Durango hasta 1941. Al pacificarse muchas zonas, el ejército puede concentrar sus fuerzas en la lucha contra los últimos cristeros. Caen los últimos grandes jefes: Ramón Aguilar, José Velasco, Florencio Estrada, Martín Díaz, Trinidad Mora, David Rodríguez, Laura Rocha. Solo Enrique Morelos resiste en Morelos hasta 1938. El ejército declara pacificada definitivamente la zona de Jalisco en 1940. El último cristero, Federico Vázquez, se rendirá en Durango en 1941, pero la revolución no puede permitir ni un solo tizón encendido. Federico Vázquez muere asesinado por el fuego cruzado de 10 asesinos enviados por el nuevo gobernador. Muere asesinado sobre su legendario caballo, el Quelite, con el cual había recorrido las sierras con los estandartes de Cristo Rey y de la Virgen de Guadalupe. Se han hecho mitos de las vidas y muertes de personajes como Zapata o Pancho Villa, pero la vida y muerte de estos mártires de Cristo Rey la supera con creces, aunque la Revolución Mexicana se ha encargado de enterrar su recuerdo. Convicciones. Breves miradas a la verdad.